Muy buenas noches, licenciada. Nosotros somos el grupo que va a hablar referente a los trastornos depresivos. Bueno, de antemano le pido perdón por mi cámara, que no es muy buena de la computadora, pero bueno, aquí estamos. Bueno, las integrantes somos Delmi Araceli Aguilar, mi persona, Cindy Nabil Hernández, María Fernanda Mondragón y Erika Patricia Ordóñez. Las compañeras Delmis y Erika tuvieron un percance y no van a poder participar en el video, pero sí trabajaron en la presentación. Entonces, bueno, continúa. Ok, como introducción tenemos con el siguiente trabajo, pretendemos comprender de manera resumida y con apoyo de esta presentación los trastornos relacionados con la depresión, así como sus características principales. Bueno, para familiarizarnos referente al trastorno depresivo, podemos decir que se caracterizan por una tristeza de una intensidad o una duración suficiente como para interferir en la funcionalidad y en ocasiones por una disminución del interés o del placer despertado por las actividades. Lo que podemos hablar, licenciada, referente a esto, pues son personas, ¿verdad? Que como la palabra lo dice, están depresivas, están en una ya no hacen sus actividades como normalmente lo hacían, ¿verdad? Esto referente ya puede ser en el ámbito laboral o en la universidad, ¿verdad? En nuestro caso, que tal vez no estamos como al 100, ¿verdad? Podríamos decir, para realizar todas nuestras actividades que comúnmente lo hacemos. Se desconoce la causa exacta, pero probablemente tiene que ver con la herencia, cambios en las concentraciones de neurotransmisores, una alteración en la función neuroendocrina y factores psicosociales. El diagnóstico se basa en la anamnesis, en el tratamiento se utilizan fármacos, psicoterapia o ambos en ocasiones, terapia electroconvulsiva o estimulación magnética transcraneal rápida. Bueno, el primer trastorno que tenemos es el trastorno de desregularización disruptiva del estado de ánimo. Su rasgo central es una irritabilidad crónica grave y persistente. Esta irritabilidad tiene dos manifestaciones clínicas relevantes. La primera es verbal o conductual y la segunda es un estado de ánimo irritable frecuente o de enfado. Y de las manifestaciones que podemos encontrar en este tipo de personas son que tienen accesos de cólera grave y recurrentes que se manifiestan verbalmente, como por ejemplo las rabietas verbales y en el comportamiento, la agresión física a personas o también a propiedades, cuya intensidad o duración son desproporcionadas a la situación o provocación. Su prevalencia es frecuente en niños que acuden a consultas de salud mental infantil y adolescentes entre un periodo de 6 meses a un año. Suele ocurrir antes de los 10 años y el diagnóstico no debería aplicarse a niños menores de 6 años. Los factores de riesgo son niños que son bastante temperamentales o como nosotros conocemos como que son bien enfadosos, bien enojados, que no se les puede decir algo que ya ligerito se enoja. También de los factores pueden ser genéticos y fisiológicos. Al diagnosticar a un niño con este trastorno se debe tomar en cuenta el alto riesgo de suicidio, ya que se cuenta con datos científicos que respaldan su tasa de comorbilidad con extremadamente alta, ¿verdad? Actualmente en nuestro país creo que todos hemos escuchado, ¿verdad? Niños, ¿verdad? Menores de 10 años que se han suicidado porque el caso más frecuente que escuché últimamente fue el de un niño que se suicidó solamente porque su madre le dijo, no uses el celular, estás castigado como por 2, 3 días, le dijo, y el niño al siguiente día lo encontraron que se había suicidado. Entonces, realmente es lamentable ver cómo niños, ¿verdad?, de muy temprana edad, por un simple hecho de que les quiten algo que para ellos es bastante importante, ¿verdad?, cometan este tipo de suicidio. Siguiente. Ok, ahora tenemos el trastorno de depresión mayor. El criterio diagnóstico es A, 5 o más de los síntomas siguientes han estado presentes
durante el mismo periodo de 2 semanas y representan un cambio de funcionamiento previo, al menos uno de los síntomas en estado de ánimo deprimido o pérdida de interés o de placer. Como nota tenemos que no incluir síntomas que se pueden atribuir claramente a otra afección médica. Uno, como puede ser el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días según se desprende de la información subjetiva, como por ejemplo que se sienten tristes, vacíos, sin esperanza, o de la observación por parte de otras personas. En niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser bastante irritable, ¿verdad? Dos, disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día, casi todos los días, como se desprende de la información subjetiva o de la observación. Siguiente. B, los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Aquí es donde hablábamos anteriormente que entre los síntomas son esas personas, ¿verdad? Que en lo social no se relacionan o les cuesta, ¿verdad? Relacionarse ya sea en una universidad con sus compañeros o en el ámbito laboral les dificulta, ¿verdad? La relacionarse con compañeros de trabajo, si les dicen algo a ellos ligeritos, se enfadan. C, el episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o otra afección médica. D, el episodio de depresión mayor no se explica mejor por un tratamiento esquizoafectivo, esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante u otro trastorno especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Y nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco. Como nota tenemos que esta exclusión no se aplica si todos los episodios de tipo maníaco o hipomaníaco son inducidos por sustancias o se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de otra afección médica. Siguiente. Aquí tenemos los especificadores de gravedad que están entre leve, moderado, grave, con características psicóticas, en remisión parcial, en remisión total y no especificado. Tenemos que también existe un alto riesgo de suicidio. Su prevalencia es aproximadamente del 7% con notable diferencia entre grupos de edad. Se desarrolla por primera vez a cualquier edad con un frecuente indicador en la pubertad. Los factores de riesgo son temperamentales, ambientales, genéticos, modificadores del curso. Siguiente. ¿Listo? Ok, ahora tenemos el trastorno depresivo persistente, que en este trastorno se agrupa el trastorno de depresión mayor crónico y el trastorno distímico del DSM-4. A, que es el estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, presente en más días que los que está ausente, según se desprende de la información subjetiva o de la observación por parte de otras personas durante un mínimo de 2 años. También tenemos que como nota que en los niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable y la duración puede ser mínimo como de 1 año en su presencia durante la depresión de 2 o más de los síntomas siguientes que pueden ser poco apetito, que son niños que casi no, bueno, niños y adolescentes, pero en este caso que casi no tienen, no les gusta comer o la sobrealimentación que comen en exceso. El insomnio o hipersomnio, que en el insomnio pues sabemos que son personas que les cuesta conciliar el sueño, y en la hipersomnia, que es lo contrario, ¿verdad? Son personas que más bien se extienden, ¿verdad? Cuando es la hora ya de dormir, ¿verdad? Si tienen que dormir 8 horas, ellos pueden dormir 12 o 15 horas. Tienen poca energía o fatiga, no están como, les cuesta iniciar el día, que dicen que lo típico, tengo pereza, hoy no es mi día, no tienen bastante, poca energía, perdón. Y también la baja autoestima. Siguiente. 5, la falta de concentración o dificultad para tomar decisiones, ¿verdad? En este caso, pues son personas que sí realmente es una dificultad para ellos, no pueden tomar decisiones ya sea en su trabajo, en su vida, ¿verdad? Si les toca emprender un nuevo proyecto, ellos siempre tienen que estar como que consultando a otras personas porque no sienten que si ellos toman la decisión es como que no es la correcta. Entonces, en ese sentido, pues sí, se les dificulta bastante. Tienen sentimientos de desesperanza. En este sentido son personas que
sienten que no tienen un futuro alentador o positivo, siempre andan pensando, no, pero no me va a salir así, entonces mejor no lo hago. También durante el periodo de 2 años, un año en niños y adolescentes, de la alteración el individuo nunca ha estado sin los síntomas del trastorno depresivo persistente. D, los criterios para un trastorno de depresión mayor pueden estar continuamente presentes durante 2 años. Nunca ha habido un episodio maniático o un episodio hipomaniático y nunca se han cumplido los criterios para el trastorno ciclotímico. La alteración no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo persistente, esquizofrenia, trastorno delirante u otro trastorno especificado o no especificado del aspecto de la esquizofrenia y otro trastorno psicótico. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, como por ejemplo una droga, un medicamento, o a otra afección médica como el hipotiroidismo. Y los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Siguiente. Su nivel, pues podemos ver que puede ser leve, moderado y grave. Su rasgo principal es un ánimo deprimido que aparece en la mayor parte del día, la mayor parte de los días durante al menos 2 años en adultos y 1 año en niños y adolescentes. La prevalencia puede ser aproximadamente de 12 meses, que es un porcentaje del 0.5. Los factores de riesgo son temperamentales, ambientales y genéticos. Afecta el funcionamiento social y laboral, como ya hemos dicho antes, ¿verdad? Son personas que sí realmente les cuesta estar en su trabajo, concentrarse. También referente al temperamento, pues son personas que muy difícilmente usted va a entablar como una conversación con ellos. Y en lo social, pues igual, no son personas que fácilmente van a venir a hablar con alguien o van a hacer, como dicen, vida social fácilmente. Comparados con personas con otros trastornos, ellos tienen mayor riesgo de comorbilidad psiquiátrica general y trastornos de ansiedad. Siguiente. En el trastorno disfórico premenstrual, en la mayoría de los ciclos menstruales, al menos 5 síntomas han de estar presentes en la última semana antes del inicio de la menstruación. Empezar a mejorar unos días después del trastorno disfórico premenstrual, inicio de la menstruación y hacerse mínimos o desaparecer en la semana después de la menstruación. B, 1 o más de los síntomas siguientes han de estar presentes. Aquí les vamos a leer que son como 3 estados que se pueden como unir antes de que nos venga la menstruación y después de que se vaya. 1, la habilidad afectiva intensa, como por ejemplo los cambios de humor, que nosotros como mujeres pues sabemos que eso es, en algunas se nota más, ¿verdad? Que de repente podemos estar tristes, cabizbajas, como decimos, nos ponemos a llorar y sin una causa así como decir estoy llorando por eso, sino que simplemente vienen y tenemos que llorar para sacar todo. O aumento de la sensibilidad al rechazo, irritabilidad intensa o enfado o aumento de los conflictos interpersonales, que no podemos como entablar simplemente estar tranquilo con una persona, sino es como que reclamando por cualquier cosa, siempre buscamos como a pelear. El estado de ánimo intensamente deprimido, sentimiento de desesperanza o ideas de autodesprecio, ansiedad, tensión, sensación intensa de estar excitada o con los nervios de punta. Siguiente. Bueno, aquí es relativamente los mismos síntomas del anterior, que son la habilidad afectiva intensa, los cambios de humor, lo que decíamos, ¿verdad? Y también aquí tenemos en el C, que de los síntomas siguientes también han de estar presentes, bueno, que combinan con los síntomas del criterio B. 1, la disminución del interés por las actividades habituales, como por ejemplo ir a nuestro trabajo, a la escuela, en la universidad, como en nuestro caso. Dificultad subjetiva de concentración, letargo, fatigabilidad, fácil o intensa falta de energía, cambio importante del apetito, sobrealimentación o anhelo de alimentos específicos, la hipersomnia, que ya dimos el significado, o el insomnio, también la sensación de estar agobiado sin control, y los síntomas físicos como dolor o tumefacción mamaria, dolor articular o muscular, sensación de hinchazón o aumento de peso. Siguiente.
Las características esenciales de este trastorno son la expresión de la habilidad afectiva, disforia y síntomas de ansiedad que se repiten durante la fase premenstrual del ciclo. La prevalencia puede ser de 12 meses y el porcentaje puede ser entre 1.8 y 5.8 en mujeres. Su desarrollo aparece en cualquier momento. Los factores de riesgo pueden ser ambientales, genéticos y modificadores del curso. Bien. Bueno, a continuación va a quedar mi compañera Delmis, que les va a hablar referente al trastorno depresivo inducido por una sustancia o medicamento. Muy buenas noches. Yo les voy a hablar acerca de lo que es el trastorno depresivo inducido por una sustancia o medicamento. Alteración importante y persistente del estado de ánimo que predomina en el cuadro clínico y que se caracteriza por estado de ánimo deprimido, una disminución notable del interés o placer por todas o casi todas las actividades. Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o los análisis de laboratorio. Síntomas del criterio A desarrollados durante o pocos después de la intoxicación o abstinencia de una sustancia o después de la exposición a un medicamento. La sustancia o medicamento implicado puede producir los síntomas de criterio A. Ahora bien, este trastorno no se explica mejor por un trastorno depresivo no inducido por una sustancia de medicamento. La evidencia de un trastorno depresivo independiente puede incluir lo siguiente. Los síntomas fueron anteriores al inicio de un uso del medicamento. Los síntomas persisten durante un periodo importante, como por ejemplo, aproximadamente un mes después. Después del cese de la abstinencia aguda o la intoxicación grave, o existen otras pruebas que sugieren la existencia de un trastorno depresivo independiente no inducido por sustancias de medicamentos, antecedentes de episodios recurrentes no relacionados con sustancias o medicamentos. D. El trastorno no se produce exclusivamente durante el curso de un síndrome confusional. E. El trastorno causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Es decir, que este trastorno específicamente lo que ocasiona, ¿verdad?, es que el paciente genere lo que es una dependencia de esta sustancia. Sabemos que en ocasiones, pues el paciente es medicado. Entonces, hay pacientes que tal vez, ¿verdad?, sufren de algún dolor. Entonces, van y se automedican. Tal vez el médico le dice, no, tome una pastilla diaria, pero si ve que una pastilla pues no le quita el dolor, entonces empieza y se puede tomar una cada 12 horas y luego él se va haciendo dependiente porque va viendo que tal vez eso le va ayudando al dolor que presenta y entonces esto le ocasiona esa dependencia y cuando no tiene este medicamento, porque por lo general estos medicamentos son con receta médica. Entonces, ¿qué pasa? Empieza lo que nos menciona ahí de esa ansiedad que le va a generar el no tomar su medicamento. Y también nos menciona la parte de que les deteriora en lo social y en lo laboral, ya que les puede ocasionar esos momentos de que van a estar histéricos y tal vez no van a querer socializar, en el trabajo no van a rendir. Entonces, básicamente de eso nos habla esta parte de este trastorno. Siguiente. Su prevalencia es a lo largo de la vida en la población adulta y la vemos que es de 0.26%. Se desarrolla en su uso o en la abstinencia. Los factores de riesgo son temperamentales, ambientales y modificadores del curso. Existe un grado notable de riesgo suicida y tiene mayor comorbilidad a adquirir un trastorno mental. Vemos que es un trastorno, ¿verdad?, que nos dice que tiene una notable inclinación al riesgo suicida. Por lo tanto, es un trastorno que se debe tomar muy en cuenta, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito del trastorno depresivo debido a otra afección médica.
Un periodo importante y persistente del estado de ánimo deprimido o una disminución notable del interés o el placer por todas o casi todas las actividades predomina en este cuadro clínico. Existen pruebas, como nos mencionaba igual el anterior trastorno, a partir de historias clínicas, la exploración física o los análisis de laboratorio, que el trastorno es consecuencia psicopatológica directa de otra afección médica. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental. El trastorno de adaptación con estado de ánimo deprimido, en el que el factor de estrés es una afección médica grave. El trastorno no se produce exclusivamente durante el curso de un síndrome confusional. El trastorno causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Entonces vemos aquí que este trastorno lo que nos está dando a entender es que si una persona ha sido detectada con alguna enfermedad X, entonces tal vez esta persona se deprime, porque veamos que si una persona fue detectada con cáncer, es una enfermedad que cualquiera diría, me voy a morir. Van a empezar las quimioterapias, entonces la gente se predispone y empieza a tener una actitud negativa. Entonces va a empezar a sentirse deprimido y solo va a pensar en me voy a morir, me voy a morir. Y eso le va a generar esta depresión y como vemos también se relaciona con el trastorno anterior que le afecta su parte emocional, en su parte laboral, ¿verdad? Siguiente. Se desarrolla tras un infarto cerebral. Ese sería un inicio de una depresión. Factores de riesgo, localización de lesión. No se muestra riesgo de suicidio, muy importante esta parte. La afección comórbida se asocia con afecciones médicas de relevancia etiológica, apareciendo delirio. Siguiente. Tenemos ahora el trastorno depresivo especificado. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno depresivo que causan malestar clínicamente significativo o bien un deterioro en el área social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos depresivos. La categoría de otro trastorno depresivo especificado se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por, por trastornos depresivos, por comunicar trastornos depresivos por el motivo específico por el que la presentación no cumple los criterios de un trastorno depresivo específico. No se registra, ¿verdad?, otro trastorno depresivo especificado. A continuación, el motivo específico, un episodio depresivo de una corta duración. Siguiente. Algunos ejemplos de este trastorno. Depresión breve recurrente. Es una presencia concurrente de estado de ánimo deprimido y al menos otros 4 síntomas de depresión durante 2 a 13 días, por lo menos una vez al mes. Hay un episodio depresivo de corta duración que puede ser de 4 a 13 días, afecto deprimido y al menos 4 de los otros 8 síntomas de un episodio de depresión mayor asociados a malestar clínicamente significativo o deterioro que persiste durante más de 4 días, pero menos de 14. Tenemos también un episodio depresivo con síntomas insuficientes, afecto deprimido y al menos 4 de los otros 8 síntomas de un episodio de depresión mayor asociado a malestar clínicamente significativo o un deterioro que persiste durante un mínimo de 2 semanas. Entonces podemos ver que este trastorno, ¿verdad?, no afecta por periodos largos, sino que es por periodos cortos. Tenemos también el trastorno depresivo no especificado, que esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno depresivo que causa malestar clínicamente significativo, siempre afecta el área social, laboral y otras áreas, ¿verdad?, importantes del funcionamiento. Pero igual que el trastorno anterior no cumple, ¿verdad?, los requisitos específicos como los trastornos anteriores que vimos, trastornos depresivos, ¿verdad? Siguiente. Siguiente. Esta es.
Ah, ok. Ok. La categoría del trastorno depresivo no especificado se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo de incumplimiento de los criterios de un trastorno depresivo especificado e incluye prestaciones, perdón, en las que no existe Araceli, disculpe suficiente que la interrumpa, información. pero fíjate que ya quedan pocos minutos, entonces para que María Fernanda continúe y haga la Ah, finalización. bueno, sí, está bien, entonces sí, podríamos. Bueno, buenas noches. Vamos a continuar hablando un poco sobre lo que son los especificadores para trastornos depresivos. Este ya es con ansiedad. Y bueno, se define que es como la presencia de dos o de más de los síntomas siguientes, como lo habían estado comentando los compañeros a lo largo del video. La mayoría de los 2 días de un episodio depresivo mayor o de trastorno depresivo persiste. Bueno, las personas se empiezan a sentir tensas, nerviosas, se sienten inquietos, tienen dificultad para poderse concentrar, sienten miedo, y las personas también podrían perder un poco el control a sí mismos. Entre los especificadores de la gravedad actual se encuentra el leve, que son 2 síntomas, el moderado 3 síntomas, el moderado grave ya son entre 4 a 5 síntomas, perdón, y el grave son de 4 o 5 síntomas y a este se le agrega con un poco de agitación motora. Con características mixtas, como lo dice aquí, al menos de 3 síntomas hipomaniáticos siguientes, y estos presentan casi todos los días durante la mayoría de los días de un episodio de depresión mayor, como lo estamos viendo, estado de ánimo elevado, aumento de autoestima o de sentimientos de grandeza, la persona es un poco más habladora de lo habitual, opresión para mantener una conversación, también aumento de energía, y muchas más. Aquí con características melancólicas también se dicen que son periodos más graves actuales de pérdida o placer por todas o casi todas las actividades que ellos realizan, falta de reactividad a estímulos generalmente placenteros, ¿qué más? Bueno, también está lo que es el estado de ánimo depresivo, el humor y la depresión antes horas de lo habitual, también una notable agitación. Bueno, también tenemos que las características atípicas, este especificador se puede aplicar cuando estas características predominan durante la mayoría de los días, del episodio de depresión mayor, actual o reciente a los trastornos depresivos persistentes. Bueno, con características psicóticas, el contenido de todos los delirios y alucinaciones están en consonancia, perdón, con los temas depresivos. Aquí está también con otras características psicóticas, con catatonia y con inicios en el periparto. También están con patrón estacional, en reminación parcial, en reminación total, que durante los últimos 2 meses sus síntomas pueden ser leve, moderado y grave. Esto va aumentando el número de síntomas y cada vez son más notables a lo necesario de lo que es el diagnóstico. Y bueno, para ir concluyendo esto, bueno, como lo dice aquí, aun cuando es normal que las personas experimenten los cambios periódicos en el estado de ánimo, se debe estar atento a indicadores de depresión, como lo que es experimentar una intensa, permanente tristeza que interfiere en el desempeño personal, social, laboral, como lo había mencionado la compañera. Este es un trastorno que se presenta en niños, en adolescentes, adultos, hombres, mujeres, y se considera que será en un futuro el estado de ánimo de los seres humanos. Es por ello que es importante tener claridad de que si se presenta alguno de estos síntomas antes mencionados, es recomendable acudir a lo que es un profesional para la valoración psicológica correspondiente, quien a su vez, y dependiendo de severidad del caso, que hará equilibrio con un personal médico. Aquí está la bibliografía y bueno, eso fue nuestro aporte a la presentación. Gracias.